En esta ocasión vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, desde su verso 6 hasta el verso número 12, bajo el tema Ladrones del Pacto. Quiero que leamos solamente un versículo a modo de introducción y es el versículo número 8. Malaquías capítulo 3, verso 8. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pregunta a Dios al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, oh Señor, que ella pueda traer edificación a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, oh Señor, confronte nuestros corazones y que nos lleve, oh Dios, tu palabra en arrepentimiento, si es necesario, oh Dios, para un mayor crecimiento, oh Señor, de cara a tu bendita y gloriosa gracia. Padre, obra a través de este siervo humilde, que tu gracia, oh Señor, también me sostenga mientras hablamos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias, oh Señor. Amén. Hermanos, si bien a muchos animales les resulta sumamente sencillo el hecho de camuflajearse, usted sabe lo que es camuflajearse, supongo, ¿verdad? Esconderse, ya sea en alguna estructura o en algún entorno, para pasar de ser percibido. Si bien a muchos animales les resulta sumamente sencillo el hacer eso, al elefante le es casi imposible esconderse. Los leones, por ejemplo, los leopardos, los tigres, se camuflan en medio de la sabana para pasar de ser percibidos y así agarrar una presa fácilmente. Las ranas también se camuflan con el verde del ecosistema en el que habitan para también pasar de ser percibidas. Y los famosos camaleones que conocemos tienen la capacidad incluso de cambiar de color para armonizar con el entorno en el que ellos se encuentren en ese momento. Sin embargo, un elefante, mi hermano, debido a su peso, a su fuerza, le es casi imposible ser ignorado. Le es casi imposible esconderse. Imaginemos esta escena, hermanos y amigos. En medio de una sala, imagínense que es su casa. En medio de su casa puede haber una araña escondida, un lagarto detrás de un espejo, la famosa salamandra que siempre andan por ahí. Puede haber cualquier animalito escondido y uno casi ni lo ve, o si lo ve no le hace mucho caso. Sin embargo, si usted tuviera un elefante en medio de su sala, yo creo que es casi imposible esconderlo. Hermanos y amigos, miren a su alrededor, hay un elefante aquí en la sala. Hay un elefante en la sala y la presencia de un elefante en la sala no es más que una metáfora que se utiliza para referirse a algo que es obvio y que es evidente, pero que nadie quiere mencionar o tratar abiertamente y por eso se ignora y pasa inadvertido. Esta situación de un elefante en la sala es una metáfora, aquí no hay ningún elefante, pero esta situación de un elefante en la sala tiene una naturaleza universal. Por ejemplo, yo sé que muchos conocemos familias en las que se dan y se encuentran situaciones no deseadas de sus integrantes y que son conocidas por toda la familia, pero que constituye un tabú o una discusión muy acalorada tratar ese tema en la familia. Y ese tema vienen años, pasan años y nunca es tratado. Es tratado sí, pero como el elefante de la sala. Hay que ignorar ese tema. Esa tecla no se puede tocar, como muchos solemos decir. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, como el elefante está en la sala, por el bien de todos, hay un código de conducta, digamos, no escrito. ¿Y cuál es este código? Debemos ignorar el elefante
para que éste no se enfade, empiece a moverse y destroce toda la sala y arme un rebú, como decimos en nuestro argot popular. Al esto ser una situación universal, las iglesias no escapan de ella. Hay temas que las iglesias prefieren ignorar por años porque si se toca ese tema, se arma un rebú. Un grupo se enoja, un hermano se enoja, un hermano se siente mal porque cree que es algo personal. El elefante que está en la sala, hermanos y amigos, de muchas iglesias, sobre todo de las nuestras, es el tema de los diezmos y las ofrendas. Como hemos venido viendo en estos capítulos de Malaquías, el Dios del pacto, quien es bondadoso y misericordioso, está tratando con hijos sumamente rebeldes que corrompían su adoración de todas las formas posibles. Desde los sacerdotes, quienes eran los líderes espirituales, hasta los líderes del pueblo, y todo el pueblo en su mayoría eran unos corruptos. Por lo que Dios envía a su mensajero, al profeta Malaquías, para darles un ultimátum. Es tanto así que Dios le dice en Malaquías capítulo 2, verso 2, lo siguiente: si no escuchan y si no deciden de corazón dar honra a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no han decidido de corazón. Fue un ultimátum que el Señor les mandó. En estos versos que vamos a considerar en esta mañana, Dios mismo decide agitar el elefante que estaba en medio del pueblo y que el pueblo conscientemente ignoraba, a sabiendas de que eso era parte esencial de la adoración a Dios. Las ofrendas y los diezmos deben ser generosos en medio de un pueblo que honra a Dios, pero cuando se menosprecia a Dios, los diezmos y ofrendas que forman parte de nuestra adoración también se corrompen. El elefante en nuestra sala que quiero que consideremos en esta mañana, hermanos y amigos, es lo siguiente. Guarde esto en tu corazón. Debemos ofrendar generosamente porque es parte esencial de nuestra adoración a Dios. Escuche bien. Yo sé que van a haber muy pocos amén en este mensaje, pero escuche y guárdalo en su corazón. Debemos ofrendar generosamente porque la ofrenda es parte esencial de nuestra adoración a Dios. ¿Y por qué debemos ofrendar generosamente? Podríamos decir. En primer lugar, hermanos y amigos, porque no hacerlo es antibíblico. Acompáñenme a leer el versículo del 6 al 7 del capítulo 3 de Malaquías. Dice el versículo 6: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Antes de abordar este punto, hermanos, es necesario que definamos a qué nos referimos cuando hablamos de ofrendar generosamente. Ofrendar es un deber cristiano y consiste en planificar y apartar un monto de dinero, ya sea semanal, quincenal o mensual, para sostener la obra de Dios en una iglesia local de la que usted forma parte. De modo que si aquí hay hermanos de otras iglesias, no es su deber ofrendar aquí en esta iglesia. Pero si usted es un hermano que se congrega en esta iglesia, es su deber como creyente ofrendar para sostener la obra de esta iglesia. Más adelante continuaremos abordando este punto. Dios reprende al pueblo nuevamente, hermanos. Eso es lo que vemos en estos dos versículos. Y esta vez no es solo a los líderes y sacerdotes, sino a todo el pueblo. Los diezmos y las ofrendas eran la forma establecida por Dios para proveer el sostén económico del templo, de los sacerdotes, de los levitas, de los servicios del templo, de los pobres y necesitados de la comunidad.
como bien expresa el pastor Héctor Salcedo en su libro Finanzas Bíblicas, que dicho sea de paso, se los recomiendo a todos, un libro sumamente sencillo de leer. El pastor Héctor Salcedo dice lo siguiente en ese libro: en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés contaba con un esquema preciso de contribuciones obligatorias que el pueblo debía de cumplir. En este sentido, el pueblo tenía 3 tipos de obligaciones financieras según la ley. Primero, diezmos para sostener a los levitas, diezmos para sostener las fiestas religiosas y diezmo cada 3 años para contribuir con los necesitados. Dice el pastor, todas las disposiciones mencionadas eran solo las contribuciones obligatorias, pero existían también las ofrendas voluntarias. El pueblo no solo había abandonado la forma correcta de adorar a Dios, como vimos en capítulos anteriores, sino que también por consecuencia había abandonado la forma correcta de diezmar y ofrendar a Dios. El pueblo conocía la ley de Dios. El pueblo sabía lo que había que hacer. No podían alegar ignorancia, aunque más adelante veremos que ellos alegarán ignorancia. Ellos no sabían. Pero Dios le dice en el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Eran leyes que no eran nuevas, eran leyes que venían desde siglos atrás. De hecho, el pueblo sabía que lo que se estaba cumpliendo en medio de ellos eran las consecuencias por no obedecer de corazón a la palabra de Dios. Dios dijo que enviaría maldición a la tierra y eso se estaba comenzando a cumplir en medio del pueblo al que Malaquías le está profetizando. Cuando no cumplimos con nuestros deberes cristianos, somos antibíblicos, hermanos y amigos, porque bien dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dígalo usted. Santiago 4:17. Ahora, hermanos, ¿por qué el pueblo tenía que diezmar y ofrendar a Dios como Dios mandaba? ¿Acaso Dios estaba necesitado de dinero? Necesitaba unos chelitos, Dios era. El pueblo debía diezmar y ofrendar conforme a la ley de Dios, porque esto era una muestra de gratitud, de obediencia y de fe al Dios que suple todas las necesidades. Porque el tema de los diezmos y ofrendas no se trata de dinero o bienes en primera instancia, hermanos. Se trata de un tema del corazón. Escuche bien. El hecho de que usted ofrende mucho o poco no se trata de dinero. Se trata de un tema de corazón. Incluso es interesante ver que Dios manda al pueblo a arrepentirse nuevamente porque su adoración estaba corrompida. ¿Y cómo se veía esa adoración corrompida en la práctica? Unas migajas de diezmos y ofrenda. Esa era una forma en que se veía. Dios ha mencionado ya otras formas también en capítulos anteriores. Este pecado del pueblo evidenciaba una falta de confianza en su Dios. Imagínense ustedes, si este pueblo estaba dudando del amor benevolente de Dios, que eso lo vimos en el capítulo 1, obviamente tampoco iba a confiar en este Dios. Hermanos y amigos, lo mismo sucede con nosotros hoy en día. No ofrendamos como debemos, no porque no tenemos para hacerlo, sino porque no confiamos en que el Dios que es dueño de nuestras finanzas y suple todas nuestras necesidades, nos suplirá. No ofrendamos como debemos porque no confiamos plenamente en Dios. De manera inconsciente entendemos que nuestras ofrendas no forman parte de nuestra adoración a Dios. Derramamos nuestros corazones y labios en alabanza y oración al Señor, pero nuestras ofrendas muchas veces distan mucho de esa alabanza y oración que elevamos al Señor. Este pueblo había olvidado adrede sus deberes de sostener la obra de Dios. Y sus corazones estaban tan endurecidos que Dios le brinda una nueva oportunidad de arrepentirse. Y la respuesta de ellos es, ¿y de qué nos vamos a arrepentir? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, explícanos Dios, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Ni siquiera eran capaces de reconocer que se habían extraviado. Dios estaba agitando el elefante que estaba en la sala y el pueblo buscaba la forma de ignorarlo, de hacerse loco.
Y es también interesante ver cómo Dios, para llamarlos al arrepentimiento, les recuerda su carácter. Miren lo que dice el versículo 6 nuevamente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios les recuerda que Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y lo que Dios les está diciendo es, si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, yo los bendeciré, yo me volveré a ustedes porque mi carácter no cambia. Dios perdona a todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Eso no cambia. Hermanos, ¿qué Dios tenemos? Un Dios que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel a su carácter y a su palabra. Y es porque Dios es bueno y fiel que nosotros podemos ofrendar generosamente, porque Él no mira la cantidad que damos. Él mira el corazón con que lo damos. Hermanos, si no examinamos nuestro corazón, somos parte de este pueblo que Dios está reprendiendo. Porque reitero, no es un tema de cantidad, es un tema del corazón. El apóstol Pablo, exhortando y animando a los hermanos en Corintios con relación a una ofrenda que ellos habían prometido, Pablo les recuerda cómo la gracia del Señor opera. Hermanos, esta es la clave para nosotros cumplir con nuestro deber bíblicamente. Debemos recordar que la gracia de Dios nos alcanzó cuando estábamos muertos, envueltos en nuestra ruina espiritual. Debemos de recordar eso continua y constantemente. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo usa esa palabra para animar a los hermanos a que ofrenden lo que ellos habían prometido. Jesucristo en su humillación voluntaria saldó en totalidad todas las cuentas pendientes que teníamos en el datacrédito de Dios. Todo el que por alguna circunstancia ha caído en datacrédito sabe lo difícil que es salir de ahí. Tiene que esperar a veces años para que la data se actualice. Sin embargo, Cristo con su sacrificio, hermano querido, saldó todas tus cuentas ante Dios. Cuando Dios te busca en su data, crédito celestial, tú sales clean, nítido, verde, aprobado. Porque tú saldaste, no, porque su Hijo saldó tu deuda. Y es debido a que nuestras cuentas han sido saldadas que nosotros debemos dar por gracia lo que por la gracia de Dios hemos conseguido. Acompáñenme a leer, hermanos, un verso que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, por favor. Búsquenlo en su Biblia. Y en lo que usted lo busca, en este contexto, David está orando y alabando a Dios porque Dios había elegido a su hijo Salomón para el trono y éste edificaría la casa, dígase el templo de Dios. Y lo que más me llama la atención de estos versículos que están en Primera de Crónicas, capítulo 29, es cómo David y el pueblo reconocen que ellos ofrendaron voluntariamente y de corazón lo que habían recibido de la mano de Dios. Dice Primera de Crónicas capítulo 29, verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, dice David, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y David mismo se responde, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora ha dado para ti
espontáneamente. Si usted se da cuenta, hay varias palabras ahí que se resaltan voluntariamente, con alegría. Todo es tuyo, Señor. Hermanos, aquí podemos evidenciar cómo las ofrendas y diezmos forman parte esencial de la adoración a Dios. Pero además, esas palabras, hermanos, no tienen cierto parecido a lo que Pablo les dice a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Usted conoce ese texto muy bien. Pablo les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No es que, Dios mío, wow, yo tengo que ofrendar hoy. Y andamos rebuscando a veces la papeleta más chiquita, que sabemos que no nos va a afectar el presupuesto de la semana. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. No obstante, el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios está reprendiendo, más allá de que no reconocía de que estaban extraviados, se hundían cada vez más en el fango de sus pecados. Segundo lugar, hermanos, ¿por qué debemos ofrendar generosamente? Porque no hacerlo nos convierte en ladrones. Miren lo que dice el versículo 8 que leímos al inicio. ¿Robará el hombre a Dios? Le pregunta Dios al pueblo. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, este verso 8 que acabamos de leer es uno de los pasajes más malinterpretados, sobre todo con avaricia y astucia por aquellos que proclaman el falso evangelio de la prosperidad. Este falso evangelio de la prosperidad sostiene que Cristo murió para llevar de nosotros tanto la pobreza espiritual como la pobreza material y hacernos ricos y prósperos aquí en la tierra. Por lo tanto, si tú no eres rico ni eres próspero, es porque tú estás en pecado o a ti te falta fe o tú no estás diezmando. Eso es lo que sostiene el falso evangelio de la prosperidad. Y nada más falso y que esté más lejos de la realidad de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. Y cito nuevamente al pastor Héctor Salcedo, quien dice, aunque el diezmo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento, en ninguno se ordena como una norma para la iglesia. En el Nuevo Testamento no vemos que a la iglesia, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, le exija dar un diezmo de todo lo que ganen. Por su parte también, nuestros apuntes doctrinales de nuestras asambleas dicen lo siguiente: es muy delicado decir que los cristianos les roban a Dios si no traen los diezmos al alfolí. Esta maldición está dirigida a los hijos de Jacob porque estaban violando las leyes de Dios respecto al pacto. Insistir en esta maldición causa desasosiego en el corazón de los creyentes. Ahora bien, hermanos, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que el hombre le ha robado? ¿Puede el hombre acaso robarle a Dios? ¿O es posible que a Dios le haga falta algo? Por el contexto entendemos que al pueblo no obedecer la ley de Dios, habían sacado a Dios de la adoración. Ellos estaban adorando, pero a su manera, no como Dios había ordenado. Recordemos el capítulo 1, Dios los estaba reprendiendo porque ellos murmuraban contra el amor de Dios, ofrecían en el altar de Dios todo lo que Dios aborrecía, como animales con defecto, enseñaban al pueblo a desobedecer a Dios y estaban abandonando sus familias por irse tras mujeres de otros dioses. De esta manera, de manera paulatina, ellos venían sacando a Dios de la adoración. Y todo esto lo hacían mientras ellos mantenían sus actividades religiosas como si nada estuviera pasando. Unos comentaristas también agregan lo siguiente a este verso. Esta idea de robarle a Dios
demuestra lo equivocado que estaba el pueblo con respecto a su propiedad y sus posesiones. Ellos creían que todo lo que tenían les pertenecía, cuando en realidad no eran más que administradores de Dios sobre sus bienes. Y es porque ellos eran administradores que Dios les reclama, en vista de que Dios les había dado esta tierra como herencia para que la administraran conforme a la palabra de Dios. Y ellos sacaron a Dios afuera y estaban haciendo lo que a ellos les diera la gana con los diezmos y las ofrendas. Estaban más aferrados a la tierra que Dios les dio que al Dios que les dio la tierra. Lo impresionante es que esto no era algo de esa generación actual. Era una mala costumbre heredada de sus padres. ¿Usted oyó eso? Porque Dios le dice en el verso 7, desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes. Era una mala costumbre que se había convertido en un hábito heredado de sus padres. Y no es que ellos no daban ningún diezmo u ofrenda, o sea, no es que ellos habían dejado de dar en absoluto los diezmos y ofrenda, es que ellos lo hacían cuando ellos querían y como les diera la gana, no conforme a como Dios mandaba en su palabra. Podemos decir que el diezmo no formaba parte de su presupuesto personal o familiar, y es por eso que Dios le va a decir en el verso 10, que veremos en un momento, traed todos los diezmos al alfolí. Hermanos y amigos, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, sí muchas veces tenemos el espíritu y la actitud de este pueblo que Dios está reprendiendo. Tomamos el tema de las ofrendas de nuestra iglesia local como si fuera algo de lo que yo decido no participar. Yo canto, yo adoro, yo leo la palabra con la iglesia, yo me nutro con el sermón, gloria a Dios, eso es parte de la adoración. Pero la ofrenda, no, o sea, eso no es obligado. No ofrendamos como debiéramos porque somos desorganizados y no lo consideramos como una parte de nuestra adoración. Por lo tanto, no lo incluimos ni siquiera en nuestro presupuesto personal o familiar. O aún peor, cuando vamos a ofrendar, lo hacemos huyendo, buscando en nuestras carteras y bolsillos una papeleta que no nos afecte mucho. Buscamos rápido ahí, ¿verdad? Que la ofrenda. Muchos recordarán, y yo le he dicho en otras ocasiones, el famoso chiste de Cristiano de la Secreta, cuando el pastor va a llamar a las ofrendas, que Raymond, quien es el actor, dice, Dios, en un acto de fe, yo voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo. Cuando se mete la mano en un bolsillo, saca 500. Dice, Satanás, no seas sucio. Se mete la mano en el otro y saca 20. Parece que se había equivocado, era. Aquí sí está Dios, dice. Si bien el diezmo no es obligatorio para la iglesia de Cristo, es un buen punto de partida para empezar a ofrendar generosamente a la obra del Señor. Y esto es un deber de todos, hermanos. Pastores, líderes, hermanos y hermanas, adultos, jóvenes, adolescentes y hasta niños, porque es precisamente en esa generación que va subiendo que nosotros debemos enseñar a cómo ofrendar a Dios. Dios les dice, ustedes la nación toda me habéis robado. No es de que no, los sacerdotes y los líderes son los que no están diezmando. O no, son los hermanos, el pueblo que no está diezmando. No, Dios le dice, la nación toda me habéis robado. Hablando acerca de este tema, en un grupo de WhatsApp que tenemos, que por ahí discutimos muchos temas teológicos, varios hermanos hicieron aportes que entiendo que es preciso mencionar. Un hermano aportó lo siguiente: yo pienso que en muchos casos el no ofrendar como se debe es por falta de fe. Viene a nuestra mente, si doy el diezmo como mínimo, ¿qué haré con el restante? Pues la vida está cara y las necesidades aumentan. No confiamos en que Dios nos ayudará a vivir con el restante. Este hermano también agregaba, no ofrendar como debemos también puede ser una señal de menosprecio al Señor.
Cuando uno recibe un ingreso extra, por ejemplo, y ese monto es considerable, uno de los pensamientos que viene a nuestra mente es, el 10% de eso es mucho, para ayudarlo a la iglesia. Y así empezamos a razonar hasta reducirlo a su mínima expresión. Porque a veces damos el 10% de 1,000 pesos. Bien, 100 pesos. Damos a veces el 10% de 10,000, 1,000 pesos. Pero si usted le entró una entradita, 100,000 o un monto mayor, da 10,000 pesos de ofrenda. Satanás, tú si eres sucio. Comenzamos a razonar. Otro hermano aportó en este grupo diciendo, cuando no estamos dispuestos a dar, cuando se presenta una oportunidad que puede beneficiar a nuestro prójimo o glorificar a Dios, la excusa, dígase la excusa que inventamos, más bien es fabricada. Por ejemplo, no puedo ofrendar el diezmo porque tengo muchos compromisos, pero pago Netflix. No dudo para darme un gusto, una cenita fuera de la casa, pero cuando se trata de ayudar a un necesitado o a ofrendar, me agacho. Y otro hermano también decía, el no ofrendar o diezmar es una muestra de falta de fe y una adoración defectuosa. En ese contexto, en el contexto de Malaquías, era un robo. Creo que lo mismo puede aplicar hoy. Hermanos, al igual que el pueblo de Israel, Dios nos está llamando a que examinemos nuestros corazones, porque tu ofrenda generosa nunca va a depender de lo que tú ganas. Si tú estás esperando ganar más para ofrendar, cuando tú ganes más van a aparecer más compromisos y tú tampoco vas a ofrendar. Porque es que no depende de la cantidad. Y debemos enfatizar y recalcar, hermanos, en que ofrendar no se trata de dinero principalmente, se trata de un corazón que está agradecido y contento con lo mucho o lo poco que Dios le ha dado. Es un corazón que está agradecido, que está contento con lo mucho o lo poquito que Dios le ha dado. Muchos recordaremos esa escena en Lucas 21. Jesús elogió a la viuda que echó más que todos porque echó lo que tenía para vivir. Ella ofrendó confiando en Dios y esperando en la fidelidad de Dios. Y Jesús lo vio. Y Jesús dijo, ella ha echado más que todo, porque los ricos iban con su algarabía y su pantalleo, echaban en las ofrendas ciertas cantidades más grandes. Pero Jesús dice, eso están echando de lo que les sobra. Pero esta ha dado todo lo que tenía para vivir. Por este motivo es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No dice que Dios ama al que da mucho. Dios ama al que da con alegría. ¿Cómo así? Este fue el ejemplo que nos dejaron los hermanos de Macedonia. Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 habla de los hermanos de Macedonia como un ejemplo de una iglesia que era pobre, 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 y que aún así le dijeron a Pablo, no nos quites el privilegio de ofrendar. Pablo les había dicho, no, ustedes no pueden ofrendar porque ustedes están pasando por necesidades. Pero ellos le dijeron a Pablo, no, Pablo, no nos quites el privilegio de ofrendar. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3, Pablo les dice, hablando de la iglesia de los macedonios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A Pablo no le impresiona la cantidad de los macedonios. A Pablo lo que le impresiona es que él sabiendo que ellos no podían, ellos aún así le rogaron a Pablo, Pablo, queremos ofrendar. No nos quites ese privilegio, Pablo, queremos participar con la obra del Señor, con esta ofrenda. Y Pablo dice, y no dieron como esperábamos, parece que Pablo esperaba poco, sino que se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A Pablo no le impresiona la cantidad de los hermanos, sino la actitud que estos hermanos tenían para dar. Por consiguiente, más adelante, Pablo les dice a los corintios en el versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, la ofrenda será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, Pablo está usando el ejemplo de los macedonios diciendo, si usted está dispuesto a ofrendar, Dios va a aceptar lo que sea que usted le traiga. ¿Por qué? Porque usted ha dispuesto en su corazón a apartar ese monto, sean 50, sean 100, sean 500, sean 10,000. Usted ha dispuesto en su corazón de manera consciente a adorar a Dios con eso. Y Pablo dice, si hay voluntad dispuesta, esa ofrenda será agradable y acepta al Señor. Oh hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender a adorar a Dios con nuestros bienes? ¿Cuánto necesitamos dejar de ignorar este elefante que está en la sala y quitarlo de una vez y por todas, confiando en que somos administradores de los bienes de Dios? No nos pertenecen. De no hacerlo así, hermanos, podemos considerarnos unos ladrones de Dios. Y hasta aquí hemos considerado, hermano, dos razones de por qué Dios nos dice que debemos ofrendar generosamente. Primero, porque no hacerlo es antibíblico, va en contra de los mandatos que Dios nos ha dado para la iglesia. Y segundo, porque no hacerlo nos convierte en ladrones. En tercer y último lugar, hermanos y amigos, debemos ofrendar generosamente porque al hacerlo trae bendición de Dios. Miren lo que dice el versículo 10 hasta el versículo 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice Dios, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo estaba sufriendo parte de las maldiciones del pacto porque se habían alejado de las ordenanzas de Dios. Sin embargo, Dios les dice que si se arrepienten de corazón, el panorama iba a cambiar. La forma visible en que ellos iban a mostrar que se habían arrepentido de corazón era trayendo los diezmos al alfolí. Dios le dice, ustedes deben de arrepentirse. Amén. Pero la forma en que ustedes van a mostrar ese arrepentimiento es comenzando a obedecer mi palabra, sobre todo en el asunto de los diezmos. El alfolí era un cuarto del templo que estaba destinado a ser el almacén donde se guardaban los diezmos y ofrendas para ser luego distribuidos entre los sacerdotes y levitas, los pobres de la comunidad, las viudas, entre otras personas de la comunidad, conforme a la ley de Moisés. Y hace unos días, hermano, yo vi una noticia que a mí me llamó la atención, y seguro también usted la vio, fue una noticia local de Puerto Plata, y se trataba del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. La noticia era la siguiente. El director provincial de INESPRE hacía un reclamo, y el reclamo era que en las instalaciones de INESPRE, que están allí en la Chocolatera, creo que muchos sabemos, dentro de las instalaciones de INESPRE hay familias viviendo. Hay personas que han ocupado esas instalaciones y a causa de ellos el instituto no puede abastecer mejor la provincia porque los almacenes están ocupados por estos padres de familia. Aunque parezca irónico, hermano, en los tiempos de Malaquía estaba sucediendo lo mismo. Se describe allí en el libro de Nehemías. Nehemías se escribió bien cercano al tiempo de Malaquía, solo unos años de diferencia. Pero Nehemías describe una situación, hermanos, que parece hasta graciosa. Dice Nehemías, capítulo 13, verso 4,
Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Y usted sabe cuál gran cámara, cuál gran habitación fue que Eliasib le dio a Tobías. Le habían hecho una gran cámara, ¿cuál? En la que guardaban antes las ofrendas y el incienso y los utensilios y el diezmo del grano, el vino y el aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Y dice Nehemías, y me dolió en gran manera. ¿Y usted sabe lo que hizo Nehemías? Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos, este pueblo estaba tan hundido en su pecado que lo que estaba destinado a ser santo y sagrado, ellos le dijeron, Tobías, pero Tobías es mi concuñado, mi suegro, múdate aquí, ven que ese cuarto no se está usando. Hermano, cuando nuestra adoración está corrompida, lo que es sagrado, nosotros lo convertimos en profano. Pero el alfolí ya estaba ahí para el tiempo de Malaquías, listo y dispuesto a recibir los diezmos y ofrendas del pueblo. Por consiguiente, Dios alude a que el pueblo demuestre que se ha arrepentido llevando sus diezmos y ofrendas como estipula la ley. Si así lo hacían, Dios iba a responder de acuerdo con su carácter, porque Dios les ha dicho, yo no cambio. Y Dios les dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínense usted, hermano, un pueblo que estaba pasando por una sequía tremenda a causa de su pecado. En este pueblo tener una sequía, para que usted tenga una idea, equivalía a lo que para nuestro sector turístico equivalió tener una pandemia. Para que usted tenga una idea, Elías sabe muy bien cómo estuvo el sector turístico en medio de la pandemia. Todo cerrado, no había producción. Todas las llaves de agua estaban cerradas. No obstante, Dios abriría las ventanas de los cielos para que la lluvia que ellos anhelaban llegara. Pero tenían que arrepentirse primero. Y además ahuyentaría las plagas que estaban devorando lo poco que quedaba en el campo. Dios los iba a bendecir materialmente, hermanos, a ellos. Pero esta bendición material no era para que ellos acumularan mucho, sino para que el alfolí siempre se mantuviera lleno. ¿Usted está entendiendo, mi hermano? Esta bendición no era para que ellos llenaran sus cuentas de bancos cada vez más, sino para que en la casa del Señor no faltara alimento. Es decir, para que ellos fueran cada vez más y más generosos con sus diezmos y ofrendas. Para eso Dios los iba a bendecir. Hermanos, este es un principio que vemos a lo largo de las Escrituras. Hay bendición de parte de Dios cuando de corazón damos generosamente para su obra. Y estas bendiciones son espirituales y también en muchas ocasiones materiales. Y he repetido mucho la palabra generosamente y lo hago a propósito porque el ser generoso es algo que debe de nacer del corazón. Es dar y compartir lo que tenemos sin esperar absolutamente nada a cambio. No es que hacemos un trueque o un pacto con Dios porque yo ofrendo 1000 confiando en que Dios me lo va a multiplicar al 100 por 1, como proclaman esos falsos del evangelio de la prosperidad. Hermanos, si ofrendamos esperando que Dios nos multiplique, debemos arrepentirnos rápidamente. Rápido, ahora mismo. Dios bendice, hermano, en muchas ocasiones materialmente, para que esa bendición que Él te da, tú sirvas como un canal de bendición para su obra y para tu prójimo. No es para que tú acumules mucho. Y sí, hermanos, debemos sostener a nuestra familia primero, porque el que no sostiene a su familia, dice Pablo, que ha negado la fe. Debemos sostener a nuestra familia, debemos ahorrar, porque el mismo libro de Proverbios nos manda a ser sabios y ahorrar porque pueden venir tiempos malos. Pero mi hermano, cuando Dios te está bendiciendo materialmente,
es para que también tú extiendas tu mano aún más a la obra del Señor y a tus prójimos. No es simplemente para que tú te supla a tu familia. Gloria a Dios, sí. Es para que tú ahorres, sí, también. Pero también para que tú colabores más con su obra y con tus prójimos. La ofrenda generosa es una honra que forma parte de nuestra adoración. Todos sabemos ese versículo que dice en Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Al honrar a Jehová con lo que damos, con lo que ofrendamos, Dios nos puede bendecir para que sigamos dando y ofrendando. Para finalizar, hermanos, veamos nuevamente los versos de 2 de Corintios capítulo 9, para comprobar cómo este principio de bendición, que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, que leímos ahorita: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pablo está diciendo, Dios es poderoso para darle más, para que cuando ustedes tengan todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Pablo, palabras resumidas, lo que está diciendo: Dios los va a bendecir o los puede bendecir materialmente cuando usted ofrenda de corazón. ¿Para qué? Para que usted continúe abundando en obras de justicia. Y esas obras de justicia se traducen en acciones de gracia. ¿Por qué? Porque un hermano que usted ayuda, ese hermano en la noche está dando gracias porque Papo me trajo esto, gracias porque Ismael me trajo esto, gracias porque Benjamín, porque Augusto me trajo esto. Ese hermano está dando gracias porque Dios lo usó a usted para proveerle una necesidad. Por eso es que abunda en acciones de gracias. Cuando somos generosos, Dios nos bendice. No para que construyamos graneros más grandes para almacenar mucho más, sino para que seamos un canal de bendición a su obra y a nuestros hermanos. Era con este propósito que Dios iba a bendecir al pueblo de Israel. Y es con este mismo propósito que Dios quiere bendecir a los hermanos de la iglesia Templo Bíblico Gregorio Luperón. Es con ese mismo propósito, hermanos. Conclusión, hermanos. Dios ha agitado el elefante que estaba en la sala. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Seguiremos ignorándolo y haciéndonos de la vista gorda? ¿O lo meditaremos, nos arrepentiremos si es necesario y resolveremos ese tema definitivamente? Hermanos, esta iglesia, y gracias damos a Dios a eso, usted no ha visto nunca a ninguno de los pastores pidiendo o más bien exigiéndole una ofrenda a ninguno de los miembros. Se piden ofrendas cuando se vaya a hacer un proyecto especial, recordemos la campaña, porque esta iglesia no tiene los fondos para hacer ese evento por sí sola. Pero usted nunca va a ver a ninguno de los pastores pidiéndole una ofrenda o exigiéndole o pidiéndole cuentas. Hermano, usted no está ofrendando. ¿Por qué? Porque nuestros pastores confían en que nosotros somos cristianos y que es nuestro deber y que es un privilegio para nosotros dar de lo que Dios nos ha dado, porque lo que damos, como dice Primera de Crónicas capítulo 29, lo que damos es lo que hemos recibido de la mano del Señor. ¿O acaso cree que usted, que ese sueldo que usted gana en su trabajo, usted se lo merece? Pues tú eres un gran jefe, tú eres un gran administrador. Ese sueldo es porque Dios ha puesto su gracia en ti para que tú trabajes arduamente y con lo que tú consigas tú aportes a su obra y a sus prójimos. Es para eso. Sea lo mucho o sea lo poco que usted gana en lo que esté haciendo. Recordemos, hermanos, que Dios no debiéndonos nada por su pura gracia.
Por su pura gracia envió a su Hijo. Y el Hijo voluntaria y generosamente entregó su vida por personas que eran despreciables como usted y como yo, para darnos un nuevo corazón y hacer de nosotros un templo donde habita el Espíritu de Dios en este preciso momento. De manera que es el Espíritu lo que moverá tu conciencia y tu voluntad, no hacia lo que yo he dicho, hacia lo que la palabra de Dios dice. Y así seremos capaces de adorar a Dios cada vez más en espíritu y en verdad. Termino citando ese verso que leímos ahorita. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes la conocen. Ustedes la han experimentado. Ustedes están en la gracia. Ya ustedes sabéis y conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.